¿Cómo el estado flow puede triplicar tus ganancias y potenciarte tanto en tu vida como en tu negocio? Muy buenos días, te saluda Juan Soria y este video es un video muy particular. En este video te invito a que estudiemos juntos el estado flow. Te invito a que estudiemos juntos a Mihaly Csikszentmihalyi, espero haberlo pronunciado bien, que es el autor del libro justamente Flow y es el que ha popularizado el término flow justamente para que nosotros podamos, a través de su estudio, su análisis, sus reflexiones, podamos aplicar las enseñanzas de Mihaly Csikszentmihalyi justamente a nuestra vida y a nuestro emprendimiento. El estado flow es algo que ya existe, es algo que seguramente tú ya has vivido en algún momento de tu vida. El tema, al estudiarlo y a estudiar este autor que se ha dedicado justamente a hacer una investigación científica del estado flow, el tema es captar realmente esto que significa el estado flow, pero aplicado a la vida, ¿me explico? Y que a través de esta comprensión podamos generar el estado flow cuando nosotros elijamos. Ahí está la distinción. Y eso es lo superpoderoso. No es solamente estudiar información y retener información, que puede llegar a ser súper interesante, porque la investigación que ha hecho este hombre es muy poderosa, pero yo creo que lo más poderoso es cómo aplicamos esa investigación y sus enseñanzas, cómo lo aplicamos a nuestra vida y cómo podemos potenciar nuestra vida y nuestro negocio a través de esta investigación que este hombre ha hecho. De hecho, vamos a comenzar hablando de él, de Mihaly Csikszentmihalyi. Es un profesor de psicología que ha tenido y que tiene un doctorado en la Universidad de Chicago. Es un hombre muy reconocido en el medio, seguramente lo habrás escuchado nombrar. Tiene varios videos en internet, en YouTube, y es sumamente interesante leer su libro que justamente lleva este nombre, Flow, ¿sí? Ahora, vamos a comenzar a estudiar este tema juntos para tratar de comprenderlo. Recuerda, esto no es información teórica, si no, no serviría para nada o sería prácticamente estéril. Nosotros como emprendedores digitales, la idea es que la información, seamos esponjas para obviamente captar la información, pero de una manera activa para aplicarlas en nuestra vida y en nuestro negocio. Entonces, ¿qué es el estado flow? Bueno, seguramente lo habrás vivido. El estado flow, según Mihaly, es ese estado que se genera cuando tú tienes una atención plena en algo que estás haciendo, y que prácticamente se distorsiona la percepción de tu tiempo. Es cuando estás tan concentrado, tan concentrada en algo, que de repente dices, miras el reloj y dices, uy, pasaron X horas. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la percepción del tiempo sea tan subjetiva? No sé si te habrá pasado que cuando estás esperando algo, a veces como que el tiempo no pasa nunca. Tienes como una sensación como que el tiempo se detiene. Esa percepción de que el tiempo no pasa nunca o que no llega nunca el horario que tú estás esperando, o cuando estás en la cola haciendo la cola para el banco, cuando estás haciendo algo que no te gusta hacer, bueno, esa percepción del tiempo, como que el tiempo se detiene, también puedes vivirla al revés, con una percepción del tiempo en donde pasa así y tú prácticamente ni siquiera te has dado cuenta de eso. Es como que el tiempo es subjetivo. Pero no es por el tiempo, es por tu atención, es por tu foco, es por esa sensación, ese estado de satisfacción, que es una mezcla de estados. No voy a ponerle satisfacción, vamos a borrar eso. Es más que nada, es un estado de concentración tal que te hace vivir fuera del tiempo. ¿Y por qué es tan importante este estado flow? Porque dentro del estado flow suceden cosas mágicas. ¿Y a qué me refiero con mágico? Dentro del estado flow, por ejemplo, se produce la creatividad, las ideas fantásticas. Mira, las personas con resultados extraordinarios viven el estado flow. No solamente lo conocen intelectualmente, de hecho a veces ni saben lo intelectualmente qué es. Simplemente viven, experimentan el estado flow. Se meten en un estado de concentración tal que se aíslan del entorno y tienen un poder para estar tan enfocados en algo que empiezan a llegar las soluciones. No se meten en el problema como un estado emocional negativo, sino que
viven esas situaciones para potenciarlo, o sea, lo ven realmente como una crisis y como lo que la palabra crisis significa, que es una oportunidad, ¿sí? Entonces, eso es el estado flow. Fíjate que seguramente tú lo has vivido en algún momento de tu vida o has visto a alguien, por ejemplo, los niños entran en flow. Ellos, por ejemplo, no sé si lo has visto en algún niño o en alguna niña, que están en una actividad, en un juego, y es como que se aíslan del entorno. Y pueden pasar horas haciéndolo, horas enteras. Y se olvidan de ir al baño, se olvidan del hambre, se olvidan un montón de cosas. Bueno, seguramente lo has visto también en otras personas y ojalá haz memoria y seguramente tú también lo has vivido en algún momento de tu vida. Puede ser que lo hayas vivido, vamos a poner algunos ejemplos. Puede ser que lo hayas vivido, por ejemplo, cuando estabas pintando, haciendo alguna pintura, cuando estabas escribiendo, cuando estabas leyendo un libro, cuando estabas escalando una montaña, cuando estabas ocupado o ocupada tan concentrado, con tanta concentración en algo que estabas haciendo, que se pasó el tiempo y tu percepción del tiempo es como que cambió. Fíjate los ejemplos que da Mihaly. Mihaly da 3 o 4 ejemplos que son súper poderosos. Por ejemplo, el ajedrez. Hay muchas personas, muchos jugadores de ajedrez que están tan apasionados por el juego que pueden pasarse horas y horas y horas, literalmente hablando, y pierden obviamente la percepción del tiempo. Otro ejemplo es el tenis. El tenis es un juego que justamente genera eso. También lo genera el golf. Y otros, porque en realidad no depende tanto de la acción, depende de la persona y de la relación que tenga la persona con el deporte o con lo que está haciendo. ¿Me explico? Pero bueno, pongamos estos ejemplos, que esto los da Mihaly. Otro ejemplo que da es cuando una persona escala la montaña. A mí me ha pasado. O por ejemplo, saltando entre las piedras en un arroyo. Se te pierde la percepción del tiempo. Estás tan enfocado, enfocada en lo que estás haciendo que se te va la percepción del tiempo. Otra cosa súper interesante, que seguramente si no has visto la película te invito a que la veas. La película se llama Guerrero Pacífico. Y una de las cosas que le sucede justamente al protagonista de la película es este flow, este estado flow. Cuando veas la película, acuérdate de este video y acuérdate de lo que estamos conversando y vas a ver y vas a percibir que ese estado en el que el protagonista ingresa es un estado de lo que Mihaly llama flow y que nosotros también podemos hacerlo. Entonces, Mihaly dice que cuando entras en estado flow es como que no solamente se te va la percepción del tiempo, sino que te olvidas de las preocupaciones, no hay ansiedad, no hay culpa. Recuerda que la culpa es pasado, ¿sí? Y obviamente la culpa trae a colación a todo lo que puede estar relacionado con tu pasado. La ansiedad es el futuro y todas las preocupaciones que puedas llegar a tener tú en relación con tu futuro. Él dice que no hay culpa, no hay ansiedad, no hay estrés, no hay preocupaciones, sino que hay un estado de fluir que, fíjate esta palabra, en donde estás concentrado en el aquí y en el ahora, que eso es lo que produce justamente el estado. No está relacionado con el tiempo, no está relacionado con la actividad, está relacionado 100% contigo y está relacionado con el enfoque que tú le pongas a la actividad que estás haciendo. Entonces, pon atención a esto, porque recuerda que el objetivo y el propósito de este video es que tú puedas experimentar el flow. Primero, que te des cuenta cuando experimentaste el flow, porque seguramente lo has hecho, y que puedas replicar el flow cuando tú lo elijas. Por eso es tan poderoso este tema. Hay algo que dice Mihaly que a mí particularmente me llamó mucho la atención porque es un concepto que vemos en los entrenamientos de transformación. ¿Cuál es una experiencia óptima de flow? Y él dice, es cuando haces que las cosas pasen. Cuando tú haces que algo suceda por elección, es ahí donde se da la experiencia óptima del flow. Y para que suceda esto, él da 2 cosas que tienes que tener en cuenta. Primero, que haya una experiencia física, ¿sí? El flow, o sea, debe haber un acto, una actividad física, ¿ok? Y por otro lado, también está relacionado con que haya un reto, una meta, algo que tú realmente anheles y quieras que suceda. Por eso es que hacer que las cosas pasen. Es cuando sucede cuando tú haces que algo suceda, tú lo estás creando. Es una experiencia física, es una actividad que tú estás realizando y además
implica un desafío. Hay una meta muy clara que tú requieres y anhelas cumplir y también obviamente implica un desafío. Es un reto a tu inteligencia, un reto de algo que tú quieres lograr. ¿Me explico? Cuando se generan estas dos cosas, es decir, experiencia física de actividad más meta clara, desafío, un reto, entonces dice que con estos dos ingredientes se da la experiencia óptima de un estado flow. Entonces, pon atención, toma nota si es necesario, para que busques estos dos ingredientes en alguna actividad, en alguna experiencia que tú quieras vivir y que tú quieras que suceda y que tú quieras crear, es decir, hacer que suceda para que puedas experimentar entonces tu estado flow. ¿Por qué no somos felices? Dice Mihaly. Es porque entramos en entropía. ¿Y qué significa básicamente entropía? Es un caos en el sistema. ¿Cuál sistema? Este sistema, tu sistema. ¿Me explico? Entonces, cuando la persona entra en entropía, obviamente no está en estado flow. ¿Por qué esto no le sucede a los animales? Porque las necesidades de los animales son necesidades primarias. Esto lo dice Mihaly. Nosotros tenemos otro tipo de necesidades que seguramente podrías verlo, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, que te invito a que la busques, y ahí vas a ver los diferentes tipos de necesidades que tiene el humano, y eso es lo que hace que justamente no entre tan seguido en estado flow. Ahora, fíjate la frase que te la voy a leer directamente, o sea, entrecomilladas, de Mihaly. Una persona totalmente socializada es la que desea solo las recompensas que aquellos que la rodean han decidido que debe desear. Puede encontrarse con miles de experiencias que potencialmente podrían llenarle, pero no se da cuenta porque no son las cosas que desea. Entonces, mira, la voy a repetir porque esto es sumamente poderoso. Una persona totalmente socializada es la que desea solo las recompensas que aquellos que la rodean han decidido que debe desear. Cuando nosotros somos niños de los 0 a los 7 años, nos programan literalmente como si fuéramos una computadora a tener una forma de ser determinada. Lo hacen con las mejores intenciones o no, no sé, pero la programación se da en todos nosotros de los 0 a los 7 años. Y a partir de ahí se robustece eso que se llama personalidad. Por consiguiente, las cosas que yo creo que deseo, las cosas que yo creo que necesito, las cosas que yo quiero o deseo estudiar, puede ser que no sean mías si estoy en estado zombie. Presta atención a esto. Puede ser que no sean mías si estoy en estado zombie, ¿ok? Si me la han inculcado, puede ser que me las hayan inculcado cuando era niño y obviamente después lo tomo como mío, pero en realidad no lo es. Es de mis padres, de mis tutores, de las personas que me rodeaban, y a partir de ahí la persona empieza a desarrollarse, a crecer, deseando las cosas que en realidad otros querían que desees. Esto de la libertad, esto de el método promesa, esto de potenciarte, esto de expresar tu máximo potencial, esto de el desarrollo del potencial humano, nosotros no lo hacemos solamente por ganar más dinero. Sí, obviamente es uno de los objetivos, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal, el propósito principal, es la persona en la que tú te conviertes mientras vas transitando el proceso. Y el flow justamente tiene mucho que ver. ¿Cómo una persona puede ser libre si lo que desea en realidad no son sus deseos? Y te vas a dar cuenta por el estado de insatisfacción. Logras un deseo y te sientes vacío, te sientes vacía. La vida es como que no te llena y a veces como que no tiene sentido. Justamente esos son síntomas de que estás, digamos, programada o programado a desear cosas o hacer cosas, o estás haciendo cosas, o estás siendo de una determinada manera, pero no como tú realmente eres, sino como te han programado. Y esto que para algunas personas podría llegar a ser como una muy mala noticia, en realidad es lo mejor que te puede pasar en la vida, que es darte cuenta de estas cosas. Y si pasas por una crisis emocional, bienvenido sea la crisis emocional, porque justamente es una crisis y lo que significa crisis es una oportunidad para salir del estado zombie.
Una oportunidad para despertar, para darte cuenta que hay un potencial dentro de ti que es súper poderoso y por sobre todo no es por el potencial, es por tu calidad de vida, es por ti, es por ti. Hay personas que pueden llegar a vivir en estado zombie toda su vida. Yo creo que ese no es tu caso, por eso estás viendo este video. Y si todavía no te has dado cuenta que existe el estado zombie, que es el piloto automático, si todavía no te has dado cuenta, observa tu vida, obsérvate, no como tu pasado, sino como tu presente, observa tu presente. Lo que deseas, ¿es realmente tuyo? ¿Lo que estás haciendo es realmente por tu elección? ¿Quién está haciendo? ¿Eres tú realmente? ¿Eres tú? Si las respuestas es un no sé, bienvenido sea. Festeja tu no sé. Festéjalo, celébralo. Y si entras en crisis, mira, yo me alegro por ti y me pongo muy feliz por ti. Porque es el primer paso para salir del estado zombie. Es darte cuenta del estado en el que te encuentras. Y la otra parte de la frase dice, puede encontrarse con miles de experiencias potencialmente que podrían llenarle, pero no se da cuenta porque no son las cosas que desea, no son las cosas con las que estuvo programado de niño o de niña. Entonces puede encontrarse con un montón de experiencias que podrían llenarle, es decir, que podrían llegar a hacerte sentir realizado, realizada, feliz, libre, empoderado, empoderada, no sé, la sensación que tú quieras y que tú estés buscando en la vida. Pero ¿sabes qué? No, es como que no la percibimos, porque no la vemos siquiera. Y ahí entra lo que se llama el sistema de activación reticular que hemos hablado en otro momento, en otro video en este canal, que te invito a que lo estudies también. Entonces vemos lo que nosotros estamos programados para ver. Y nos ocurren las cosas y las situaciones van sucediendo de acuerdo a quien nosotros estamos siendo. Por eso el desarrollo del potencial humano es tan importante. Mira, cuando tú empiezas a comprender estas cosas, te vuelves amante del desarrollo del potencial humano. Y te voy a contar algo. Lo que nosotros estamos buscando es generar una comunidad de emprendedores digitales que sean justamente amantes del desarrollo del potencial humano. Porque no solamente están buscando crecer en su negocio, vender más, potenciarse. Están buscando ser libres. Están buscando encontrarse a sí mismos, a sí mismas. Están dándose cuenta de lo que significa el estado zombie y de lo que significa salir del estado zombie y vivir una vida libre, siendo quien yo realmente soy y no lo que me han programado a ser. ¿Me explico? ¿Te das cuenta por qué es tan importante el estado flow? Y te das cuenta que esto no tiene nada que ver con teoría. Es una información súper valiosa, pero no es la teoría la que nos va a sacar del estado. Eres tú, soy yo. ¿Me explico? O sea, eres tú el que va a salir de ese estado de zombie y poder estar en estado flow. Cuando sientas el estado flow, mira, la vida te cambia. Es como un estado hasta de enamoramiento, te podría llegar a decir. Entonces, cuando tengas esa experiencia, vas a ver que no vas a querer más vivir el zombie, el piloto automático. Vas a querer vivir más en estado flow. Y por ende, vas a estar más agradecido de las cosas que tienes alrededor. Y vas a empezar a percibir un montón de cosas que tú ya sí tienes, pero que antes o no las veías o no las valorabas cabalmente. O no las veías o no las valorabas cabalmente. El estado flow te va a permitir eso. Y el estado flow te va a hacer vivir otras experiencias y así sucesivamente, entrando en una espiral ascendente o en una escalera ascendente en donde vas pasando por diferentes niveles o estados de conciencia en donde empiezas a percibir otras cosas. Eso justamente es el estado flow aplicado a ti. Y eso es lo que justamente estamos buscando en este video. Que tú puedas, a través de la comprensión, de la reflexión de estos temas y de compartir esto que estamos hablando, puedas ver cómo aplicas esto en ti. Hay algo súper interesante que dice Mihaly, que no está relacionado con la actividad. No busques el flow afuera, ¿sí? Porque el flow está adentro. ¿Se requiere una experiencia? Sí. ¿Se requiere una meta, un desafío? Sí, que son estos dos ingredientes que él nos invita a que lo busquemos. Pero no está relacionado con el afuera, está relacionado contigo. Y él dice, y pone un ejemplo que me encantó, que dice que lo puede lograr tanto un campesino
como sinónimo de vida simple, por así decirlo, o un CEO de una empresa en Dubái. Eso significa que en el medio, que seguramente nosotros estamos en el medio, en alguno de estos extremos, entre un campesino y un CEO de una empresa multinacional en Dubái, en el medio cualquiera de nosotros lo puede lograr. No está relacionado con tu profesión, no está relacionado con lo que tú haces, ni siquiera está relacionado con quien tú eres o quien tú crees que eres. Más bien está relacionado con estas dos cosas y cómo poder aplicar estos dos ingredientes. Es decir, la actividad y la experiencia que te generen enfoque y atención, y por otro lado, la meta y el reto, el desafío, cómo poder generar esto a través de estos dos ingredientes, ese estado en ti a voluntad, es decir, por tu propia elección. Y lo que hace Mihaly también es darnos una guía básica, lo llama así, guía básica para encontrar el estado flow. Y nos da 8 componentes que se requieren para tener esta guía básica. Te voy a nombrar los 8 componentes para que nosotros también podamos justamente aplicar esta guía básica, obviamente, en nuestra vida. Primero, cuando eliges esa actividad, que esa actividad sea posible, ¿sí? Primero, posibilidad. Segundo, que seamos capaces a través de esta actividad de generar un estado de concentración y de enfoque muy poderoso, ¿sí? El segundo es la concentración. Tercero, que haya una meta clara, Si no hay una meta clara, si es simplemente por estar ahí, no funciona. Tiene que haber una meta, un propósito bien claro. Cuarto, que nos dé una retroalimentación, digamos, casi inmediata. Cuando hablo de retroalimentación es un feedback, es decir, el resultado de lo que estamos haciendo lo vamos a ver ahí en el momento. Quinto, que sea un actuar sin esfuerzo. Es decir, que no tenga que decir, hoy tengo que hacer esto, No, ya con ese estado emocional negativo no se va a dar el flow, ¿sí? Entonces, que sea sin esfuerzo. Sexto, que tú tengas control de la acción que estás haciendo. Evidentemente, si no tienes el control de la acción, no va a suceder. Se requiere que tengas el control de la acción. Séptimo, que desaparezca la preocupación. No estás preocupado por lo que podría llegar a suceder si no solucionas y si no logras la meta. No. Desaparece la preocupación. Ese es otro ingrediente. Y el componente. Y el octavo es que el tiempo se altera. O sea, se distorsiona la percepción de tu tiempo. Yo no sé si es que el tiempo se altera, pero sí que se distorsiona la percepción del tiempo. Y es como que el tiempo pasa y tú no te das cuenta. Entonces, ¿cómo son ejemplos de flow? Bueno, para mí una mentoría es ejemplo de flow. Y me ha pasado un montón de veces, de conversar con una persona y de estar haciendo una mentoría y se me pasa el tiempo. Y para mí es fantástico porque se dan estos 8 componentes. Pero te voy a dar un ejemplo que podría ser tu caso. Un ejemplo bien claro es la programación, ¿sí? Otro ejemplo bien claro es, por ejemplo, a las personas que les gusta escribir. Y fíjate esto, cuando tú estás escribiendo, estás en un mundo de posibilidades. Que es el primer componente. Estás concentrada en lo que estás haciendo. Segundo, tienes una meta clara porque estás escribiendo, ojalá que estés escribiendo con una meta clara, algo que realmente quieres lograr con esa escritura. Vas a tener un feedback inmediato, es decir, cuando termines de escribir vas a decir, bueno, terminé el artículo, terminé el libro, terminé esto o no, y quedará incompleto. Estás actuando sin esfuerzo. Eso significa que no lo hace porque tienes que hacerlo, sino porque lo haces porque realmente quieres. Estoy hablando de componentes para que se dé el flow. No estoy diciendo que siempre sea así. Estoy diciendo que si fuera así, se lograría el flow. Tienes control de lo que estás haciendo, o sea, depende de ti. Tienes control de la acción que estás haciendo, que es escribiendo. Desaparece la preocupación, es decir, ay, no, es que si no lo logro. No, lo estás haciendo también por placer. Lo estás haciendo por disfrute, ¿sí? Y por ende se distorsiona la percepción del tiempo. ¿Ves? En un ejemplo claro, que no digo que siempre suceda, pero digo que si sucediera estos 8 componentes, muy posiblemente, o por no decir siempre, se daría el flow. Y así es como tú puedes verlo en tu actividad. Vuelve a ver este video y escribe estos 8 componentes que nos invita a ver Mihaly y fíjate si lo puedes aplicar a alguna actividad que tú disfrutes.
alguna actividad que te genere pasión, alguna actividad que tú realmente anheles hacer, y fíjate si se da el flow. Y algo súper poderoso, que fue una de las cosas que más me impactó de las enseñanzas de Mihaly, es que él dice que para que se dé el flow, la única forma que se dé el flow es que tengas una meta o que tengas un propósito. Me encantó. Me encantó. Que tengas una meta o que tengas un propósito. Si no, no hay posibilidad de flow. ¿Puede ser que sea de manera inconsciente? Sí, puede ser que sea de manera inconsciente, totalmente, que sea lo que se llama un competente inconsciente. Pero se requiere, según Mihaly, se requiere que haya un propósito, se requiere que haya un propósito. ¿Y cuántas veces hemos hablado del propósito en esta comunidad y en este canal? Justamente porque nosotros sabemos que el propósito está 100% relacionado con generar este tipo de estados que te hacen fluir y que te ayudan a conseguir los resultados y la vida que tú estás buscando. Él dice algo que también está súper interesante y que quiero compartirlo. Dice, ¿cómo encuentras tu propósito? Yo nunca lo había leído, yo tengo otra metodología para que la persona descubra su propósito, pero esto que está diciendo Mihaly me parece también muy válido y además también poderoso para que nosotros lo veamos en nosotros. Dice que hay 3 cosas que se tienen que dar para que tú encuentres y descubras tu propósito. Primero, una reacción a un gran daño que nos hayan hecho en lo personal y en nuestra niñez. Un gran daño. Ese gran daño no significa que tiene que ser físico. ¿Me explico? Que te hayan golpeado, que haya, no sé, que haya sucedido algún tipo de violencia o abuso. No tiene nada que ver con eso. Un gran daño puede ser, por ejemplo, una carencia de algo. Un gran daño puede ser un gran dolor de algo que ni siquiera me está pasando a mí, pero que estoy viendo que le pase, por ejemplo, a un ser querido. Hay un montón de posibilidades de grandes daños que podríamos haber vivido o experimentado y que de acuerdo con nuestra percepción es un gran daño. ¿Me explico? Entonces, eso dice que es el primer requisito. Lo segundo es que este sufrimiento que hemos tenido en la niñez lo interpretemos como un gran desafío posible para nosotros. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en términos económicos, que es lo más fácil. Una carencia muy marcada que hemos vivido en la niñez en lo económico, con, por ejemplo, no sé, situaciones de carencia, de falta inclusive de comida, y que eso sea un desafío tal, que lo interprete como un desafío para mí personal, un desafío que además es posible y que quiero hacerlo, y que quiero a partir de ahora vivir en abundancia y darle abundancia a mi familia. ¿Por qué? Porque justamente no lo he vivido en el pasado. ¿Me explico? Entonces ahí se ve claramente. Y lo tercero que él dice es que te lleve, además de estas 2 cosas, que te lleve a generar habilidades para poder cristalizar o manifestar ese desafío. ¿Me explico? Entonces, primero, que haya un gran daño personal. Recuerda que ese gran daño puede ser psicológico, puede ser de todo tipo, ¿ok? Pero que tú interpretes que hay un gran daño a nivel personal. Segundo, que este sufrimiento tú lo interpretes como un desafío personal. Que este sufrimiento tú lo interpretes como un desafío personal. Y tercero, que este desafío personal te lleve a generar habilidades justas para que puedas manifestar eso que tanto deseas, que es ver el desafío, pero cumplido, realizado en tu vida personal. Muy poderoso, me hace acordar al camino del héroe, muy poderoso lo que dice Mihaly, y nos ayuda y nos sirve justamente para encontrar ese propósito, para encontrar esa pasión, eso que te hace encender los ojos. Cuando tú iniciaste un emprendimiento digital, y si todavía no lo has iniciado, cuando tú anhelas algo, y lo anhelas con tanta pasión, que te brillan los ojos, que tu voz es de determinada manera, que tu energía dice cosas, entonces ahí estás encontrando la pasión, y eso es un ingrediente fundamental para que se dé el estado flow. Entonces vamos a dar una conclusión para este video que te invito a que lo veas varias veces, porque tiene mucha información poderosa y 100% aplicable, 100% experimentable. Como una conclusión, primero, ¿qué es el flow? El flow es, recuerda, una experiencia que tú estás viviendo sobre una actividad física que estás haciendo y que te genera tal nivel de concentración, tú tienes tanto enfoque en lo que estás haciendo que se distorsiona la percepción del tiempo, que el tiempo pasa y tú ni cuenta te diste.
La segunda conclusión está relacionada con la entropía. La entropía es el caos que se genera en el sistema, para mí, en mi vocabulario, por el estado zombie en el cual estamos viviendo. Entonces, salir de esa entropía, salir de ese estado zombie, de ese piloto automático, obviamente te ayuda a comenzar a percibir estos estados, pero lo importante no es percibir el estado, lo importante no es verlo en otra persona, lo importante no es descubrir que tú ya has vivido en estado flow, lo importante es que si tú realmente quieres experimentar este estado, que puedas encontrar el método para que puedas vivir el estado las veces que tú lo elijas. Y eso sí que es poderoso, ¿ves? Y lo tercero está relacionado con que para que haya estado flow se requiere de propósito, se requiere de pasión, se requiere de que haya algo que te movilice tanto que inclusive sea más importante que tú. Cuando de acuerdo a Mihaly, a lo que dice de cómo descubrir tu propósito, se requiere que haya un gran daño o una percepción tuya de que hay un gran daño en tu infancia. Se requiere de que ese gran daño, como decía anteriormente, ese gran daño te genere un sufrimiento tal que tú lo interpretes como un desafío personal. Y también que ese sufrimiento y ese desafío te haga, te impulse a generar en ti, a crear en ti, a descubrir en ti las habilidades que se requieran para manifestar y cumplir con este desafío. Fíjate que cuando esto sucede, el propósito no es solamente cumplir una meta, por eso hay palabras diferentes. El propósito es algo que es tu visión, es algo que va más allá inclusive de ti. Entonces cuando se dan estos tres pasos que dice Mihaly, entonces es como que se da como una especie de generalización en donde tú quieres expandir esto a otras personas. No te lo puedes quedar, porque tu corazón siente como que estalla. Entonces no te lo puedes quedar solamente para ti. Y ahí se da realmente el propósito. ¿Ves por qué hay diferencia entre lo que es un objetivo, lo que es una meta y lo que es un propósito? Las personas que tienen propósito, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ahora, una persona que tiene propósito y una persona que no tiene propósito son totalmente diferentes a nivel interno. Y su forma de vivir es totalmente distinta. Y su forma de experimentar el flow es también muy diferente. Por eso es que él lo pone como un requisito y por eso es que lo puse como conclusión de este video. Porque para vivir el estado flow, él nos enseña cómo poder hacerlo y aplicarlo. Y también nos invita a que hagamos un autodescubrimiento, un autoconocimiento que justamente nos permita vivir esto y poder elegir. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ser parte de la comunidad. Hoy vi cuál es la visión de esta comunidad, que es crear una comunidad de emprendedores digitales que sean amantes del desarrollo del potencial humano, que sientan tanto amor por esto, tanta pasión por estas cosas, no solamente por el flow, sino por todo lo que compartimos aquí, que se enamoren del desarrollo del potencial humano y que todos nos podamos unir justamente para potenciarnos. Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo video.